literatura que tiene como nombre De animales a dioses o sapiens. Segundo, otro tiene el Homo Deus. Si bien es cierto, esto es parte de una investigación humanista, porque acá no reconoce a Dios. Y la pregunta es, ¿y usted por qué lo tiene? Por cultura. Nosotros tenemos bien claro que el ser humano tiene la imagen, la semejanza de Dios. Eso es un imperativo. Todas aquellas filosofías o pensamientos que se puedan dar en esta nueva agenda que está el hombre buscando un nuevo ser, dicen. Están buscando un nuevo ser, un nuevo hombre, una nueva naturaleza. Pero no puede ser nueva porque es más bien una desviación. Lo que Dios hizo es perfecto, es conforme a Él y está consumado. De ahí en más, lo que el hombre pueda estar aportando en estos tiempos, como lo manifiesta, que estamos en una etapa, por supuesto, estamos en el siglo XXI, eso lo sabemos, pero el siglo XXI trae información tan similar como la nueva y mala que le trajo el ángel caído a Eva y a su... Entonces, hoy el ser humano sigue siendo atacado con ideas nuevas y malas que no tienen nada que ver con la esencia de Dios. Al contrario, la ataca. Pero Dios resolvió el problema porque le dio la salvación. Por eso podemos decir, en cuanto a la creación del alma, que es mediante la cooperación del Creador y los padres, el hombre engendra pues al hombre y Dios tiene el control. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos del origen de todas las formas de vida, siempre nos vamos a encontrar que está rodeada de misterios. El libro de los Salmos lo dice, Salmo 139. Vamos a leer ese pasaje, Salmo 139. Pero Salmo 139, ¿qué nos dice? Salmo 139 nos dice en el verso 13 al 16, Salmo 139 del 13 al 16 dice, porque tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Incluso de aquí sale una canción, creo, ¿no? Grandes y maravillosas son tus obras. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Grandes y maravillosas son las obras del Señor y sus caminos. Dice el verso 14. El verso 15, perdón. No fue encubierto en ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en los más profundos de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Este salmo, en estos pasajes que estamos viendo, es una reflexión ontológica que está haciendo el rey David. ¿De qué? De la omnipresencia y de la omnisciencia de Dios. ¿Por qué? Está manifestando que Dios vio el embrión y cómo fue formado. Job también dice algo similar. Y si nosotros ponemos cómo Job pudo decir casi lo mismo con este salmista si ellos no se vieron. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios y es la omnipresencia y la omnisciencia de Dios la que estaba operando en ellos. Por eso que el hombre tiene el poder, está manifestando pues de que el hombre tiene el poder de reproducir hijos conforme a su imagen y a su semejanza. Nosotros vemos a nuestros hijos, vemos a nuestras hijas y decimos, qué maravilla, decimos, ¿no? Son nuestros hijos. Lo mismo, Dios, en mayor proporción. ¿Por qué? Porque Dios creó al ser humano, lo creó para su gloria. Ahora, Dios no creó robot. Esta última semana ha habido, bueno, siempre hay conferencias en relación a lo que este individuo, Yuval Noah Harari, que es un judío, pero es un judío que ha salido de toda la línea de lo cual fue formado. Yo lo califico con todo respeto un renegado, porque cuando él manifiesta que el hombre, de Homo Deus dice, ¿no? Él dice, ¿no? El hombre fue un animal, se ha ido
se ha ido evolucionando y luego se ha convertido en un dios. Entonces aquí ya toda la antropología del ser humano, pues el tipo la ha distorsionado, pese a que él tiene una formación judeo recalcitrante ortodoxa. Pero claro, esto ya es para él simplemente un negocio. Cuestiona la presencia de Dios, cuestiona la imagen de Dios, cuestiona al hombre y lo saca de la esfera. ¿Por qué? Porque ya él se ha, como se dice, se ha cedido a otras ideologías y ha terminado aceptándolas. No obstante, nosotros estamos encuadrados no solamente encuadrados, estamos, como se dice, con la ponderación que nos ha dado Dios. Esa ponderación que te saca de un cuadro, te lleva a ser el que pueda entender que tiene el dominio de toda la tierra, porque así a Dios le plació. Lo puso sobre, dice, las obras de su mano. Y esto lo dice nuevamente el rey David también en el Salmos 8. Él vuelve a entrar a una etapa ontológica y él dice, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? Le dice. Él entra en este razonamiento y lo dice de la siguiente manera en Salmos 8, dice, oh Dios, dice, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar, dice, al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus manos, dice, obras de tus dedos. Aquí el David está haciendo su reflexión ontológica para entender que la gloria de Dios y la gloria del hombre depende de la gloria de Dios, porque Dios lo calificó que lo hizo para su gloria. ¿Y qué cosa significa la gloria? La victoria, su triunfo, mi argumento que yo estoy mostrando. Esto es mi argumento, he aquí. Eso es la concepción de Dios hacia el ser humano. En el verso 4 del capítulo 8 de Salmos, pues nos dice, sigue David en esta reflexión ontológica y dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria? El hijo del hombre para que tú lo visites. Él hace esa pregunta. Y esta pregunta fue formulada por David mucho antes que Carlos Darwin. Darwin viene con su teoría de la evolución de las especies. Entonces este señor hace esa literatura. Después tenemos a Marx. Marx también habla de qué es el hombre. Simplemente una materia, dice. Y luego, pues, Marx, después de haber hecho su primer libro, también él es de ascendencia judía, su primer libro fue La familia, cuando él todavía estaba en una buena relación, digamos, de respeto, de solemnidad a Dios. Después él pierde eso y más bien hace un conflicto y de él es el que nace, pues, la segunda o la tercera ola del feminismo, donde él hace, pues, un cuestionamiento de que por qué se tiene que seguir siempre el hombre y la mujer nomás, ¿por qué siempre este contexto? Entonces él está cuestionando la esencia de la creación, pero dándole, como se dice, a traerse abajo al hombre, a la creación de Dios. Entonces, acá pues el hombre nos muestra que fue creado con un lado moral y su naturaleza le dice que debe ser justo, justamente en el versículo que hemos visto, Génesis 2, 16 y 17, que también lo han mencionado. Aquí pues el hombre asume una responsabilidad puesta por Dios en el hombre, donde indica su naturaleza moral. No tenemos que distinguir entre la conciencia y lo que contiene la conciencia, porque el ser humano en las diferentes culturas ha calificado a otros seres humanos como seres humanos de segunda categoría. Y más violenta ha sido su razonamiento, que incluso calificaba
algunas etnias que no eran seres humanos y que no deberían tener esa condición. Pero esto es solo una respuesta de la mente humana tergiversada. En el siguiente versículo de Salmos que estoy paralelamente compartiendo, dice, le has hecho menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. ¿Por qué dice el rey David que el ser humano es hecho menor que los ángeles? Claro, hay ciertas características que nosotros tenemos que no tienen los ángeles. En primer lugar, los ángeles no tienen la imagen y semejanza de Dios. Los ángeles están jerarquizados. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos y potestades. Esas son las categorías de los ángeles. El ser humano es uno. No hay ser humano más alto que otro ser humano. Estoy hablando en cuanto a su condición de creación ante a lo que es la imagen y semejanza de Dios. No, no lo hay. Todos somos iguales. Ahora, los ángeles no están sujetos a la ley de la gravedad. Ellos pueden volar. Nosotros sí estamos sujetos a la ley de la gravedad. No volamos, a menos que lo hagas en avión. Pero esa es otra cosa. Estamos hablando de su creación en cuanto a sus capacidades, en cuanto a sus capacidades humanas que el ser humano tiene. El ser humano está diseñado para relacionarse con Dios. No es para que el hombre se crea un Dios. Y, aunque hay el hombre es un Dios. Bueno, nosotros no vamos a entrar en esa línea de pensamiento, ni tampoco de esa línea teológica. Nosotros vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora, ¿lo coronó de gloria y de honra? Sí. Ni un ángel ha sido coronado con gloria y honra. Que para su creación de los ángeles fueron separados, pues, algunos elementos, como nos dice Isaías 14 y Ezequiel 26, que cuando fue Lucifer, Luzbel, fue creado, se separaron música, se separaron ciertas piedras preciosas y todo, pero no le puso la imagen, ni le puso imagen de Dios. Esto es para todos los ángeles. Ninguno tiene imagen y semejanza. Luego, aquí el rey David pues está diciendo, ¿no? Por eso es que el ser humano es, en cuanto a su capacidad es menor, pero en cuanto a imagen y semejanza es superior a los ángeles. No, los seres humanos no se vuelven ángeles. Cuando mueren los niños, los bebés, hay tendencias, dicen, no, ellos son los que van a ser ángeles. No, ningún bebé, ningún ser humano, en ninguna de sus etapas y edades de existencia, se convierte en un ángel, ni tampoco un ángel se convierte en un hombre. Puede haber una teofanía de un ángel que se parezca a un hombre cuando tenía que dar un mensaje, sí, lo vemos en la Biblia. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces se dice o se cree que la historia es igual que la profecía. No, la historia nos narra los hechos y las profecías son lo manifestado por Dios. ¿Qué pasa? ¿Una historia puede ser inventada por un hombre? Sí, pero la profecía que viene de Dios, ella tiene una historia distinta a la historia que el ser humano pueda inventarse. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene esa capacidad intelectual ahora. Y esta capacidad intelectual lo hace crear historias y también lo hace crear teorías. Pero aquí la postura de Dios es distinta. David sigue en esa reflexión ontológica y el verso 6 dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces, lo puso debajo de los pies del ser humano, no lo puso debajo de los pies de ningún ángel. El ángel Lucifer pretendió, y por eso aborda a la mujer y aborda a su esposo, que son pues Adán y Eva, a esta pareja de esposos, él aborda porque no tenía información
él tergiversa la palabra del Señor en base a lo que Eva le dice. Ah, con que Dios os ha dicho. Cuando se entera lo que había dicho Dios, Lucifer, por la respuesta dice, ah, con que Dios os ha dicho. Él no viene, el ángel caído no viene diciendo directamente, Dios te ha dicho esto. No, el primero saca la información. Lo primero, escucha la información. Lo típico que hacen pues estos hechiceros, macumberos, estos lectores de cartomancia, quiromancia, hechiceros, dice, ah, ya, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su trabajo? Y esto te va sacando la información y después le inventa las cosas. Y nosotros sabemos pues que Perú tiene una zona de esa actividad, que es las guaringas. Incluso uno que fue presidente se fue a consultar el futuro del país, se fue a presentar el futuro de su gobierno, de sus periodos, sometiéndose pues a los apus y a toda esa línea de oscurantismo que es del mundo espiritual de las tinieblas, y eso lo entendemos. Bueno, se canceló esto y nosotros prácticamente pues hemos pedido que Dios sane a la tierra de Perú. ¿Por qué? Porque la misma tierra gime, dice, esperando, gime como si tuviera dolores de parto, eso lo dice Hechos capítulo 8, como si estuviera dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Cuando está hablando de los hijos de Dios aquí, está hablando de los cristianos. Este cristiano de esta época que ha entendido que es una nueva criatura. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Es una nueva criatura y dentro de esa nueva creación hay realidades de la nueva creación. Las realidades de la nueva creación es que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Podemos tomar autoridad en el nombre de Cristo. Hechos 4:12 dice, Dios nos dio autoridad. Dice bien claro, ¿no? Cómo Jesucristo estuvo en esta tierra andando y sanando a todos los enfermos porque el Espíritu de Dios estaba con él. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Eso es un nombre que se nos ha dado a nosotros. El nombre que tiene la autoridad, el nombre de Cristo. Por eso decimos en el nombre de Cristo. Es en el nombre de Cristo. Esa autoridad está dentro de la nueva realidad de la creación, en la cual Profesor, lo hizo. ¿Sí? Profesor, una consulta, por favor. Cuando usted hace mención, yo me he quedado con la duda de la clase pasada, pero no voy a reformular la misma pregunta, pero más o menos va en ese norte. Cuando en Hechos 8 habla de los hijos de Dios y usted claramente nos enfoca que se trata de nosotros los cristianos actualmente, ¿dónde hubo la variación? Digamos, no sé si el término es claro, pero ¿cómo yo puedo entender? Claramente yo entiendo esto de que se trata de nosotros, pero ¿por qué en Job, cuando convoca, en Job 1:6, si mal no me equivoco, convoca, o así está escrito por lo menos, convoca a los hijos de Dios? ¿Por qué ahí hay otra connotación? Por favor, ¿podría aclararme ese hecho? Gracias. Ok, muy bien. Estamos tomando lo que habíamos hablado la clase pasada. Tarea de ustedes que investiguen. ¿Qué pasa? Dice, Job 1:6 dice, ¿no? Vinieron los hijos de Dios y, ¿qué dice? Entre ellos, ¿qué? Vamos a tomar el pasaje. Vino Satanás. Entre ellos vino Satanás. Entre ellos. Primero, ¿qué dice? Primero vienen los hijos de... Ah, ya, ok. ¿Y cuál es la primera concepción que se tiene o que se le da de esa lectura? Job capítulo 1, verso 6. Vamos acá. Rubén, por favor, ¿me lees Juan 1:12, por favor? Después que yo leo, voy a ten ese pasaje ahí, Juan 1:12, y yo voy a leer Job 1:6, dice, ¿no? ¿Qué dice? Un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios. Ah, hijo de Dios.
hay una coma que nos ayuda a entender. Entre los cuales también Satanás. Ok. Entre los hijos de Dios se metió Satanás. No es que Satanás era un hijo de Dios. Ojo. ¿Por qué? Porque él ya estaba calificado como Satanás. Y Satanás significa que el que se opone a Dios. Él perdió su naturaleza, dice la Biblia. Entonces ya no está considerado ni está calificado como un hijo de Dios. Está calificado como Satanás. Estamos hasta aquí. Pero lo que se desprende de la lectura es que cuando se hace de forma rápida, solo cognitiva, no cuando se está teniendo pues la sabiduría revelacional, no nos permite tomar la pausa y comprender de que ya Satanás no está calificado como hijo de Dios. Vinieron los hijos de Dios, que son los ángeles que no han caído, que son los ángeles que están haciendo su trabajo conforme Dios les había dado en su temporada. Ahora, hermano Ruin, léenos por favor Juan 1:12. Sí, doctor. Por favor. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, gracias. Entonces, vamos acá a hacer el análisis rápido. ¿Satanás aceptó a Cristo? ¿Satanás aceptó la voluntad de Dios completamente? No. 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 Punto 1. Punto 2. ¿Satanás obedece ahora a Cristo? No. Tampoco. Tampoco. ¿Qué cosa hizo? Intentó, mejor dicho. Se rebeló contra Dios. Intentó ser claro. mejor. Oh. Cuando Jesucristo viene de los 40 días de ayuno para hacer el cambio mundial, recuerden, cuando hay una orden de Dios o cuando se manifiesta, pues, que Dios te dice, es un ayuno de 40 días, como lo hizo Moisés, como lo hizo Jesucristo, es para un cambio mundial. Viene Jesús de la intimidad con el Señor en 40 días de ayuno y Lucifer cree que era un Adán al cual él podía superar, porque Adán sabía que era el segundo Adán, el segundo hombre. Entonces, ¿el que intenta? Intenta persuadirlo, intenta someterlo, porque Lucifer en ese momento ya tenía la autoridad adámica del control de la tierra. Recuerden de que Lucifer le roba autoridad a Adán, no le roba autoridad a Dios, no le quita ninguna potestad a Dios, el ángel caído, se lo quita al administrador de toda la tierra. Entonces, este administrador de toda la tierra, hermano Rubén, levantaste la mano, perdón. Sí, sí, doctor, una pregunta. En todo caso, quien debería estar ahí era Adán, por ser hijo de Dios. Pero como pecó, entonces se fue el príncipe de este mundo, que es Satanás. Eso es claro, no. Claro, entre ellos, dice, entre ellos estaban los hijos de Dios, entre ellos. O sea, vamos a emplear un término muy coloquial. Él se zampó. Y ahí comienza él a argumentar, ¿no? Como un diálogo. Acá se relata un diálogo, pero estamos reflexionando en el verso 6 para poder ir desglosando el resto. ¿Estamos hasta acá, hermano Jesse? ¿Hermana Jessie? Sí. Okay. Sí, hermano, gracias. Ok, entonces, con lo que tenemos ahora, la nueva revelación del Nuevo Testamento, donde nos dice cuál es la condición para poder llamar hijos de Dios. Esto es lo que le da más luz a ese Job capítulo 1, verso 6, para luego entender el resto. Por supuesto que ese capítulo de Job es todo un relato, pero aquí nos está dando una nueva revelación. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad, que es un argumento, que es un sustento, digamos que es una licencia para llamarte hijo de Dios. Entonces, esto es la línea
en la cual estamos reflexionando, que sí se refiere ahora a nosotros, esperando la manifestación de los hijos de Dios de Hechos 8. ¿Estamos hasta aquí? Muy bien. Termino entonces con lo que estoy leyendo en Salmos 8. Retornamos ahí. Perdón, sí, Salmos 8. Amén, hermanos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Van ahí? Sí. Amén. Sí, hermano. Discúlpeme, o sea, en realidad yo quiero entender con toda claridad cuando usted dice como que Satanás se zampó, o sea, disculpe el término también. ¿Es Sí, posible que eso suceda? Porque claro, estamos porque hablando ante Dios soberano, ¿no? O sea, ¿puede él hacer eso, pudo hacer o puede hacer eso ahora? O sea, quisiera entenderle. no. Ahora no. No, ahora ¿Y él no por qué puede. pudo hacer antes eso? Porque estamos en una etapa que Job tampoco había entendido lo que era la gracia. Job no estaba aquí en la gracia. Y todo el relato que nos da este libro no es en la gracia. Entonces, por eso se relata de esa forma. Y yo le estoy dando un argumento bíblico, cómo es que se considera para ser un hijo de Dios. Vinieron los hijos de Dios, que si bien es cierto, en ese periodo también se le daba a los ángeles. Pero este ángel, Lucifer en específico y en concreto, ya había desobedecido. Por eso le pusieron de Lucifer, le pusieron Satanás, el que se opone a Dios. Él se opone a los planes y a la esencia de Dios. Pero ¿con qué argumentos se opone este ángel? Con argumentos más de su recuerdo, porque él tenía, dice, contrataciones, que significa en la Biblia responsabilidades. Y él, dentro de esa responsabilidad que se le dio, él dice que tenía la responsabilidad de dar la alabanza y la adoración a Dios. ¿Pero qué hizo? Esa responsabilidad dijo, no, hoy la alabanza y la adoración va a ser para mí. En cuanto él pensó y llevó a ejecutar eso, llevándose a 1/3 de los ángeles, Dios lo expulsó. ¿Por qué? Porque la alabanza y la adoración no era para ningún ángel, era para Dios. Entonces él, como se dice, comete un tráfico de influencia. Se influenció de su responsabilidad y se la dio para sí mismo. Si bien es cierto que el término es muy fuerte o de repente muy coloquial, cuando digo que él se zampó, él no tenía por qué estar ahí, porque lo primero dice, vinieron los hijos de Dios. Ahí hay una pausa. Entonces, primero, ¿con quién Dios tiene que tratar? ¿Con sus hijos o con este que ya se le había puesto en desobediencia? Entonces, por supuesto, entonces cuando lo que pasa es que muchos ponen el énfasis en lo que está haciendo Satanás ahora. Si bien, si nosotros vemos los primeros pasajes, los primeros versos de Job, estamos viendo a un Job próspero, un Job obediente, un Job que estaba en una condición, en una buena condición, porque estaba obedeciendo a Dios. Pero luego él entra en duda, él entra en temor. Leo esos primeros pasajes, mire, de Job 1, y luego retornamos ya a nuestro tema. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, dice, perfecto, que significa maduro, ¿no? Porque la perfección es madurez. Porque perfecto es Dios. ¿Estamos? Ok. Amén. Era perfecto y recto. Era maduro y era recto. Temeroso de Dios. Ya, muy bien. Ese temor es reverente. Es la solemnidad, es el principio de Dios. La sabiduría dice, el temor a Dios nos produce sabiduría. ¿Es así o no? Amén. O el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero ese temor de Dios no es un temor de pánico, de horror, sino es un temor de solemnidad. Yo voy a estar a esta altura. ¿Por qué? No merece Dios que yo lo defraude. Entonces, en ese sentido, voy a tener temor de hacer las cosas correctas. Ahora, ¿y qué más dice ese verso? Apartado del mal. Hasta aquí nos está presentando, digamos, el currículum de Job, muy bueno. Versos 2, aquí viene un cambio. Recuerde de que cada pasaje tiene un espacio de tiempo. Verso 2 dice, y le nacieron
7 hijos y 3 hijas. Ah, ok. Nos está dando que para que estos 10 hijos le nazcan, ha pasado un periodo. Pero nos describe en el verso 1 cuando él no tenía hijos. ¿Qué pasa? Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande de todos los orientales. Ok, acá vemos a un Job que tenía pues bienes. Imagínense, cada oveja en los diferentes tiempos del ser humano, una oveja siempre tiene un valor. Y él tenía 7,000. Cambiemos, o sea, demos una reflexión cuantitativa de cada uno de estas ovejas y luego en su conjunto. 3,000 camellos. Los camellos eran animales de transporte. También los camellos tenían un precio. Entonces, económicamente él estaba muy bien. Luego ya le vienen los hijos y todo lo demás. Ahora dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, verso 4, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Verso 5, aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá aquí en este quizá habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado contra Dios y sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job no estaba acá haciendo una presentación a sus hijos o dice, no, quizás habrán pecado. La motivación que tenía Job acá era en base al temor, pero sí pánico. Ya no al temor reverente, sino temor pánico. Y luego se relata pues lo que hemos visto en el verso 6, donde dice, no, vienen los hijos de Dios y entre ellos vino Satanás. ¿Y qué cosa lo que pone en cuestión? Todo lo que Job era en su primera parte. ¿De acuerdo, hermano? Entonces, cuando ahora vemos que para poder llamarse hijo de Dios, se tiene que aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal. Porque para Job todavía no estaba la revelación de Jesucristo. Para nosotros sí. Entonces no hay ningún ser humano que ahora se pueda llamar hijo de Dios sin haber aceptado a Cristo. Simplemente me está mostrando una voluntad y que se adjudica esa potestad de llamarse hijo. Pero esto no ocurrió con este ángel. Este ángel despreció todo de Dios y por lo tanto no se le califica dentro de estos hijos que pasaron en delante de Dios. Vamos a dejar ese punto ahí, hermanas, ¿de acuerdo? Y volvemos acá. Ok, gracias. Pero reflexionemos en ese punto. Bueno, el Salmos 8, en donde estamos haciendo el rey David, la ontología, manifestando, pues preguntando, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Siempre esta pregunta ha sido una interrogante que el hombre se ha formulado en diferentes culturas y como lo repito, hoy más todavía con esto del nuevo orden mundial que es una voz, eso sí es un eco, que se va repitiendo sin que tengan una base objetiva. Bueno, tiene un objetivo de traerse abajo a la naturaleza humana como tal, la creó Dios, y crear ellos un nuevo personaje, un nuevo hombre, una nueva mujer. Verso 7 del Salmos 8 dice, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Así termina la ontología reflexiva que hace el rey David con respecto al hombre. Ahora, sabemos que hasta aquí David tenía mucha autoridad. ¿Por qué? Porque Dios lo calificó a él como un hombre conforme a su corazón. Entonces,
David tenía esa intimidad, ese diálogo, y Dios le daba pues esta etapa donde puede reflexionar, que hoy nos ayuda, porque toda la Biblia, ¿qué cosa es? Toda la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, en esa línea de pensamiento de Dios, tenemos pues que Dios tenía que darle la salvación, restaurar a su máxima creación. No lo iba a dejar caído, no lo iba a dejar que se quedara en esa posición, porque ya había perdido. Lo primero que pierde es la comunicación audible con Dios. Ya ellos recuerdan que cuando Dios viene y les pregunta, ¿dónde estás, Adán? Y Adán le responde, tuve miedo. Y el Señor le dice, ¿quién te enseñó el miedo? Entonces Dios no había diseñado al hombre con ese receptor de miedo. Dios le había, claro, Dios había hecho al hombre con la fe. Y claro, él responde, no, la mujer que me diste. Y la mujer inteligente, no, la serpiente. Entonces, en realidad la serpiente es la responsable. Bueno, el ángel caído que utiliza el cuerpo de este animal, que también le cae una sanción porque se cedió. Recuerden, hasta antes de ese momento, la capacidad mental de Adán era pues que todas sus neuronas, más de las 144,000 neuronas que dicen tenemos nosotros en nuestros 2 cerebelos, funcionaban así, todas con la sinapsis bien conectadas, tanto de que hoy podemos ver. Una pregunta les voy a hacer. ¿Cuántos de los que están presentes son zurdos? ¿Hay algún zurdo en nuestra aula, perdón? Yo no. ¿No? ¿Ni uno? Yo sí. ¿Quién, hermano? Ninguno. No, uno dijo, yo sí dijo. ¿Quién es zurdo? Pablo. No. ¿Pablo Alejandro es zurdo? Pablo Paiva. No. ¿Quién es el que es zurdo? Dígame, por favor. Estamos. Aquí estoy, te levantando la mano. A ver, ¿dónde está? Pablo Paiva, es zurdo. Sí. Paiva. Sí. Paiva, ¿usted es zurdo? Ok, mire. Muy bien. ¿A dónde vamos? Hermano Paiva, ¿usted sabe cuál es el código de los zurdos? No, no me la sé. ¿Y usted sabía que Ahot era un juez zurdo? Sí. ¿Sabía que Pablo habló de 700 benjamitas zurdos? En el libro de... Tiraban arco y acertaban hasta un Sí, cabello o algo así. Eso fue en Jueces. Pero también habla en Crónicas 12 que había ambidiestros que conocían los tiempos. Haciendo una investigación de los ambidiestros, manifiestan que esa capacidad era la que tenía el hombre desde un principio. No estaba tan limitado como ahora solamente escribir con una mano o tener una sola mano en dominio. No. Manifiestan en los estudios, dice, que Adán podía escribir tanto con la derecha, con la izquierda, de la misma forma. Entonces, claro, esta es una investigación. Manifiestan, pues, de que incluso hoy se encuentran las secuelas del ser humano a causa de eso lo que pasó. Como le digo, es una investigación, pero es una investigación válida porque Dios, imagínate, te da 2 manos para que solamente domines una. Te da 2 cerebelos para que solamente domines uno. No. Entonces, ¿cuál fue la razón por qué hay tanta limitación? Justamente por el pecado. Pero ¿qué pasa? Dentro de la nueva realidad de la nueva creación, el ser humano puede ir haciendo el trabajo de la conexión, de llenar las neuronas con conocimiento, porque es la forma como las neuronas comienzan a reactivarse. Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿ya? Ahora, el hombre, aún siendo pecador, es la principal creación de Dios.
Mateo 12, 9 al 12, Lucas 9, 25. El hombre sigue teniendo esa posición principal. Por eso, mientras el hombre no vuelve en amistad con Dios, va a ser mucho más vulnerable a ideologías que son generadas, por el ángel Lucifer. La primera idea mala que él le transfiere a la esposa de Adán, ella le comparte y bueno, los esposos tienen que hacer caso a las esposas, dice, no es verdad, ¿no? Él le hizo caso, pero trajo una consecuencia a toda la humanidad. Ahora, la posición y el estado del hombre en su medio ambiente original. El hombre es el último y el más alto en la escala de los seres creados. El último y el más alto. Ahora, antes del ser humano, Dios había creado todo lo del cielo. Claro, ahí en el cielo fue creado los ángeles. Por eso hablamos, no porque lo digo yo, sino porque la Biblia lo dice, que los ángeles son criaturas celestiales, pero no son criaturas divinas. Ni tienen divinidad, ni pueden llegar a la divinidad, porque no tienen espíritu en cuanto a la formación. Son un espíritu, pero no en cuanto a la formación como el ser humano, tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, esto es una diferencia abismal entre el hombre, que es el último y el más alto en la escala de los seres creados, Génesis 1:27, Génesis 2:2, que originalmente pues los gozaban pues de los derechos iguales, tanto el hombre como la mujer. Al hombre le fue dado el dominio sobre toda la tierra y sobre todo ser creado sobre la tierra. Nuevamente lo vemos en Génesis 1:26, Salmos 8, del 4 al 8 que hemos leído hace un momento. El hombre se le mandó fructificarse, multiplicarse y llenar la tierra con descendientes. Génesis 1:28. El hombre se le mandó sojuzgar a toda la tierra. Y acá nos dice, pues, esto se refiere a la tierra y no a los animales. El hombre no comenzó sabiendo todos los secretos del universo. Al hombre se le mandó adquirir conocimiento y de dominio sobre su medio ambiente natural. Todo descubrimiento científico contribuye a la realización y el mandato de sojuzgar la tierra. El hombre fue puesto en un lugar favorable a su estado y a su felicidad. Génesis 2, 8 y 9 nos manifiesta esto. Por eso que la Biblia nos sugiere que el ambiente original del hombre no fue precario, no. El hombre no fue creado en un lugar de escasez. Todo lo contrario, fue creado en un lugar de abundancia. Fue rodeado, pues, de esta abundancia tanto de alimentos como de todo lo que la naturaleza ofrece. Que si bien es cierto, hoy los estados reconocen que lo que tiene su naturaleza en el estado geográfico y en su espacio geográfico son su primera fuente de economía. Esto, pues, en base a lo que nos muestra Dios. Por eso dice, no hubo un reinado de diente y de garra, ¿no? Ni una entre los animales. La muerte física no fue natural, sino solamente el resultado del pecado. Dios no diseñó a Adán para que muera. No, todo lo contrario. Lo diseñó para que esté permanente, pero cuando vino esta nueva y mala información, tuvo que morir. Y el Señor restaura en la primera redención, recuerde, en la primera expiación. Recuerden de que la expiación solamente es cubrir, como lo que voy a hacer en estos momentos con la cámara. Mire, es cubrir. Yo estoy todavía ahí, pero he cubierto el lente de la cámara. Lo mismo sucede cuando Dios hizo la primera expiación. Dios cubrió el pecado de Adán y de Eva, pero estaba ahí, los cubrió. Pero cuando viene el segundo Adán, Jesús, ya Jesús no hace expiación, sino ¿qué cosa él hace? Hace redención. Él quita el pecado, dice. Él quita el pecado.
Y por ahí salta la pregunta. Entonces, si Dios quita el pecado en Cristo Jesús, ¿por qué la gente peca? Muy buena pregunta. La gente peca porque decide pecar. Por su naturaleza, por la naturaleza pecaminosa que tenemos, ¿no? Ok. Hermana, vamos acá. ¿Nosotros somos cristianos? Por supuesto. Amén, amén. Ok. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Humana. Ah, ya no. Humana. ¿Ah? Humana. ¿Y cuál es nuestra otra naturaleza de la realidad de la nueva creación? Tenemos dos naturalezas. Divina. ¿No? La Pecaminosa divina. Ya. ¿Cuál es la que debe de gobernar? La divina. Ah, entonces la divina le va a decir a mi naturaleza, que es pecaminosa, te sujetas a la nueva realidad del Espíritu Santo. Entonces, si yo tengo esa área fortificada, fortalecida, alimentada a diario, constantemente, de forma sostenible, entonces esa naturaleza adámica que todavía está en nosotros no va a gobernar, no va a ser la que decida. ¿Por qué? Porque yo ya la tengo en el dominio a causa de la palabra del Señor, de la intimidad con el Señor, y entonces voy a meditar más en mi estado de mi nueva realidad. ¿Por qué? Pero ¿qué pasa si yo no medito en mi nueva realidad? Vamos a poner un ejemplo de un aparato electrónico, cualquiera, el que usted desee. Puede ser radio, puede ser televisor. ¿Cuándo es que funciona un televisor? Cuando está conectado. Fácil, cuando está conectado. Fácil, es básico eso. Entonces, si a la naturaleza pecaminosa que nosotros sabemos que ella, lo que puede, digamos, puede estar esperando porque estás escuchando, estás alimentando esa parte, lo único que está esperando que es que se conecte y va a funcionar. Pero si hoy nosotros, por la misma palabra del Señor, que nos dice, escoge pues la vida, ¿qué es lo que yo voy a evitar? Lo que conocemos como cuidar su testimonio. ¿Qué es lo que yo voy a evitar? Yo voy a evitar conectar esa área humana, pecaminosa, porque va a funcionar. Por más íntegro que yo pueda haber estado caminando en cierto momento, por más maduro que yo sea, por más maestro, por más, tengo 30 años en el Evangelio, dice, mire cada uno cómo anda para que no caiga. Entonces, esa parte yo no la voy a conectar, porque sé que me va a traer consecuencias, me va a traer sufrimiento, me va a traer dolor. Y le pregunto, ¿vale la pena? Algunos dicen, ¿vale la pena? La pena no vale nada. ¿Quién quiere la pena? Nadie. Entonces, si nadie quiere la pena, no me voy a conectar. Entonces es ahí donde yo tengo que estar alerta, meditando más en mi nueva naturaleza para que ella sea la que domine. Y con ella voy a ir regenerando mi mente y mi cuerpo. Entonces, en esa línea, yo voy a respetar que ahora esto es el templo del Espíritu Santo. A causa de ese temor reverente. Esto no lo tenía como revelación Job. Esta revelación la tenemos nosotros ahora dentro de la realidad de la nueva creación en Cristo Jesús. Por eso, la pregunta es, y estoy redundando, si algunos pecan, creyente o no creyente, es porque se conecta con el pecado. Pero hay que tener fuerza de voluntad. Esa fuerza de voluntad se hace debido a que nosotros pues hacemos nuestro devocional, nos levantamos en la mañana, a la hora que usted se levante, sea a las 4 de la mañana, 5, 6, 7, indistintamente la hora que usted se levante, lo primero que hace, ¿qué es? Alimentar a su espíritu, lo que nosotros llamamos nuestro devocional.
Nuestro devocional personal es para nuestro alimento, porque sabemos obviamente cómo es el mundo. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos cargos como funcionarios del Estado? Llámese congresista, llámese oficial, llámese lo que se llame. Nosotros tenemos que tener mucho más intimidad con el Señor porque asumimos responsabilidades que van a influenciar y van a llevarse al colectivo en ese sentido. ¿Estamos hasta aquí? Muy bien. Entonces se nos dice pues que evidentemente el trabajo que fue una parte del plan original de Dios para el hombre y su primera ocupación. La primera ocupación que el hombre tuvo pues fue la agricultura, tomaba de la agricultura. Adán tenía que hablarle a la naturaleza y bueno, y le daba, ¿no? Luego ya hay un juicio después de esta expiación que hace Dios cubriéndoles a Adán y a Eva, los cubre, pero dice, ¿los cubre con qué? ¿Los cubre con? Con pieles. Abrigo de Pieles. Túnica de Entonces, pieles. esas pieles, ¿de dónde salieron? De los animalitos. Y esos animalitos fueron sacrificados, obviamente, ¿no? Y ahí está, claro. Exacto, esos animalitos fueron sacrificados. Ellos vienen a hacer la expiación, los cubre. Por eso luego ya, cuando el Señor viene, ya no cubre el pecado, sino lo quita. Pero ya hemos hecho esta parte, que igual vamos a ver un poquito más adelante. Parece pues que el alimento natural del hombre fue enteramente en aquel momento vegetal. Génesis 1, 29, 30. Esto no es una apología al vegetariano, no. Está manifestando que sus primeros alimentos de Adán fue los vegetales. Después del diluvio, el alimento animal fue autorizado por Dios. Génesis 9, 3. Miren lo que nos dice Génesis 9, 3. Acá dice lo siguiente, Génesis 9:3. Estamos hablando del diluvio. Después del diluvio, que ya ha pasado, también hubo otra reflexión en Génesis 6, que ahorita lo vamos a ver de forma rápida. El Génesis 9:3 dice, ¿no? Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, las plantas verdes, os los he dado todo. Pero carne con su vida, que es de su sangre, no comeréis. Ya aquí el Señor da una dieta a Noé, pero ¿a causa de qué? Génesis 6 habla que esta alta tradición, después de Adán en adelante, hasta Génesis 6, lo que se había desarrollado era de continuo, dice el mal. Voy a Génesis 6:1, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que significa Bat, que viendo los hijos de Dios, está hablando de los ángeles todavía, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Pero ¿qué pasa? Estos ángeles caídos que todavía se le calificaba como hijos de Dios, estamos en Génesis 6 todavía, para poder interactuar con estas hijas de los hombres, ¿qué tenían que hacer? Tenían que tener un cuerpo, porque los ángeles eran incorpóreos y no podía tener contacto en esta parte de lo intangible con lo tangible. Por eso estos ángeles caídos se metieron a cuerpos de hombres y tergiversaron pues todo lo que nos manifiesta en este pasaje. El verso 3 dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y luego acá dice, había gigantes en la tierra aquellos días. Tenemos pues un espacio de tiempo entre verso y verso. Estos gigantes, ¿de dónde salieron? Justamente de la unión de los ángeles caídos con las mujeres que dieron estas criaturas. Bueno, aquí pues la pregunta es, ¿por qué Abel tuvo ovejas si la comida fue enteramente vegetal? Las tuvo por la lana para ofrecer sacrificios. ¿Cuál fue la realidad
en el estado del hombre en el principio de su vida sobre la tierra? Acá pues habla de una teoría evolucionista, dice que comenzó como un salvaje, lo que ya hemos visto, que el hombre no es un ser salvaje, es un ser que era como un semejante al neandertal, ¿no? Al mono, solamente los principios de su desarrollo mental. Esto obviamente no es correcto. En realidad el hombre comenzó como un ser perfecto, completamente desarrollado en todos sus sentidos. Adán pudo tener el coeficiente intelectual antes de la caída perfecto, le puso nombre a todo lo que nosotros hoy sabemos que tiene nombre. Eso fue su trabajo de Adán antes de la caída. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de Adán y de Eva, no se hace la observación de que antes que exista la intervención del ángel caído, Adán desarrolló su trabajo, desarrolló el objetivo de las directrices que Dios le había dado. Vamos a ponernos en el ejemplo de dos grupos de animales. Ustedes saben, el grupo de los felinos, ¿cuántos felinos hay? Bueno, ya, o nombres de los felinos. A ver, ¿quién nos ayuda? Dentro de los felinos. Hay felinos mayores. El tigre, el leopardo. León, pantera, el ligre también, jaguar y todo lo demás. Esos. La pantera. La pantera. Entonces, podemos ver que este sector de animales felinos no es mucha, pero sin embargo cada una tiene nombre, son felinos. Cuando hablamos de los insectos, dice que existen 300 y tantas variedades de insectos. Todos tienen nombre. Fue el trabajo de Adán. Las cosas que hoy nosotros utilizamos son nombres que Adán tuvo que ponerle porque él estaba a cargo de toda la tierra. Luego de esto es lo que vino esta etapa donde el ángel caído aborda al hombre, lo aborda y le saca la información a su esposa. Y de ahí pues nosotros tenemos estas secuelas que todavía existen, que si bien es cierto, el Señor Jesucristo ha restaurado, pero hoy nos ha dado la autoridad, porque incluso el Señor habla, ¿no?, de que el segundo enemigo que todavía se enseñorea, que es la muerte física, porque la muerte espiritual ya no se enseñorea entre ninguno que aceptaba en Cristo Jesús. Es la certeza de que si un cristiano fallece, pues bueno, la misma Biblia nos dice, primero los muertos en Cristo y después los que queden en vida. Esto es la palabra del Señor, es un imperativo. Por eso acá, en la realidad del hombre, pues comienza como este ser perfecto y completamente desarrollado en todos sus sentidos. No es que tuvo un periodo que era recolector, que se parecía a, caminaba de forma como un cuadrúpedo y después fue tomando la forma pedípeda. No, estas son teorías que el hombre se ha inventado y algunos pues quieren hacerla prevalecer en este periodo, como ya les había manifestado a Darwin, que es Carlos Darwin, que era uno de los más antiguos. Estos últimos tiempos está sonando el Yuval Noah Harari con esa nueva y vieja teoría, ¿no?, de que el hombre es un animal que se ha convertido lo que le califica como el Homo Deus o sapiens, de animales a dioses. Bueno, esto es, el hombre poseyó pues una capacidad perfecta para la inteligencia, la reflexión, la creatividad, la innovación, pero fue capacitado para progresar desde el punto de vista de la relación con Dios. Nuestro Señor crecía, dice, en sabiduría y en su edad, en gracia. Esto lo habla Lucas capítulo 2, verso 52, manifestando el periodo de crecimiento del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué no sería así con Adán? Claro, Adán no tuvo adolescencia, no tuvo juventud, porque cuando Dios lo creó, ya lo creó perfecto, ya lo creó
pasando todas esas etapas. Creó a un hombre ya en todo el sentido de la palabra. Y por eso le dio a su esposa, le dio a su pareja, que era su esposa, que Dios los casa. Entonces ellos no pasaron por esa etapa de la juventud que muchos cuestionan. Pues esa es la facultad de Dios, es la soberanía de Dios que así los creó. Y de ahí en adelante ellos procrearon, pero procrearon con una secuela. ¿Por qué? Porque ahora ya había una dicotomía dentro de ellos. La dicotomía es que tenían la voluntad de Dios y la otra voluntad que ellos habían en algún momento aceptado, que los separó de la presencia de Dios. Y por eso dice Dios que no iba a contender con el hombre. Desde ya, de ese momento, lo vuelve a decir en Génesis 6, y Dios pone unas directrices diferentes, que ahora es por medio de Cristo Jesús. En aquella fecha tenía que el hombre pues manifestar otras actividades para que pueda Dios tener en cuenta lo que él estaba haciendo y estaba reflexionando. Hermanos queridos, hemos llegado a nuestras 2:30 del día de hoy, nuestra segunda clase. Los espero el próximo sábado a la misma hora, y con lo que hemos ido avanzando, y el hermano que hoy día ha llegado, que es hermano Alejandro Palomino, ¿no? Hermano Alejandro. Ya, hermano, sí, no te escucho. Sí, ya, entonces vamos a dejar de compartir. Ya usted para la próxima semana responde las preguntas de los primeros 12 preguntas que hay en el manual, así como hoy usted ha escuchado que los hermanos han sustentado su avance, también lo voy a hacer. Lo va a hacer usted la próxima semana, y luego avanzamos un poco más nuestro material, nuestro tema, y estaríamos teniendo pues la tercera y luego la cuarta clase que nos correspondería, a ver, nos correspondería 18 y el 25 creo que es. Muy bien, ¿algo más? Ya, hermano. Hermano Rubén. Dime, doctor. Un favorcito, prende tu cámara, perdón, nos diriges en oración para terminar esta sesión que hemos tenido el día 4. Correcto, doctor. Hermano Pablo Paiva, ya sabe, hay un código que utilizan los zurdos. Revísela, yo le voy a preguntar el sábado próximo, ¿ya? Revísela, hay un código. Ok. Por favor, hermano Rubén, nos diriges. Oremos. Te damos gracias, Padre, por este hermoso tiempo que hemos pasado de enseñanza, de aprendizaje. Gracias, Señor, porque tú nos das ese privilegio de conocerte cada día más. Y ayúdanos, Señor, a poner en práctica en nuestras vidas, que nuestras vidas, Señor, sean restauradas, sean cambiadas, sean, Señor, libros abiertos ante el mundo, donde puedan, Señor, ver el caminar y ver también que Cristo mora en nosotros. Gracias te damos, Señor, por cada uno de nosotros, por el doctor. Gracias, Señor, por cada uno. Señor, ayúdanos a poder también influenciar en las otras personas, en nuestro entorno, el mensaje tuyo. Enséñanos, Señor, cada día a vivir en paz, en armonía contigo. El próximo sábado, Señor, ayúdanos a prepararnos conscientemente y en actitud, Señor, tuya, poder, Señor, salir adelante. Gracias te damos, Señor, en el amor de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, hermano, amén. Nos vemos. Dios nos bendiga a todos. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, doctor. Nos vemos. Hasta luego, hermana. Nos vemos. Ya, bendiciones. Ya. Hasta luego, hermana. Hasta luego, hermana Marcela. La próxima semana mi nombre de manera completa, profesor, y adecuada. Ya, hermana. Porque voy a practicar esta semana. Muy bien, bendiciones. Bendiciones, profesor. Gracias.